Este es un pequeño resumen. Si tomamos a los habitantes de cierta especie que comparten la misma área, a eso le llamamos población. Población. Y todos los organismos en esta población en particular serán habitantes de la misma especie. Y podría haber otros habitantes de esa especie que no se encuentren en la misma área, y por lo tanto no son habitantes de esta población en particular. Y bueno, generalmente en una sola área no existe una sola especie, así que a esta le llamaremos población 1. Y podríamos tener otras poblaciones de diferentes especies, entonces esta es otra especie y todos ellos habitan en la misma área. Esta es nuestra población 2. Y podemos tener más poblaciones, pero si tomamos todas las poblaciones de un área en particular, aunque claro, hay flexibilidad respecto a cómo definan esa área o región. Si juntamos esas poblaciones, es decir, si juntamos a todos los seres vivos que habitan en una cierta área, a eso lo conocemos como comunidad de poblaciones. Ahora, la comunidad solamente consiste en seres vivos, es decir, los factores bióticos. Lo escribiré. Bióticos. Se refiere a los seres vivos, pero si además de los seres vivos también queremos tomar en cuenta a los no vivos que se encuentran en esa región, vamos a escribir factores abióticos. También tomamos en cuenta a los factores abióticos. Entonces, todos comparten la misma región, y eso es flexible respecto a cómo definan esa región. Pero si juntamos a todos, entonces tenemos nuestro ecosistema. Y el ecosistema puede ser una región pequeña o muy grande, que consiste en todos los seres vivos, los factores bióticos, y los seres inertes, los factores abióticos. Entonces, de lo que hablaremos en este video es justamente de los tipos de ecosistemas que existen. Pensemos un poco en eso, pero también vamos a empezar a ver cómo los diferentes factores interactúan entre ellos. ¿Cómo es que existe la conservación de la materia en un ecosistema? Pues la materia pasa de una forma a otra. Y también tenemos el flujo de energía. La energía entra a un ecosistema en forma de luz y esa energía se transfiere de un organismo a otro, incluso algunas veces a los seres inertes, y eventualmente se transforma en calor. Ahora, si hablamos de los diferentes tipos de ecosistemas, existe muchísima variedad. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de una piscina de marea en California, y en una piscina de marea podemos considerar tanto a los factores abióticos como el agua y la roca, como a los factores bióticos como la estrella de mar, las anémonas y todo lo demás que esté viviendo aquí. Entonces, si combinamos todo eso, tenemos un ecosistema. Incluso podemos decir que toda la playa es un ecosistema, o que toda la región es un ecosistema. Todo depende de qué tanto queramos acercarnos o alejarnos. Y por ejemplo, si nos alejamos, aquí podemos ver esta selva, el Amazonas, y podemos considerar a toda la selva como un ecosistema. O tal vez solo queramos estudiar lo que está pasando en esta región, y a eso también lo podemos considerar ecosistema. O podemos estudiar lo que ocurre únicamente en el río, o únicamente en una parte del río. Y como pueden darse cuenta, estoy hablando de algunos ecosistemas que están en la tierra y otros que están en el agua. Esa es una forma general de clasificarlos. Podemos tener ecosistemas terrestres o en el agua, es decir, acuáticos. Y dentro de los acuáticos podemos tener ecosistemas en agua salada o en agua parcialmente salada a los que llamamos marinos. Los ecosistemas marinos principales son los océanos y después tenemos a los ecosistemas de agua dulce. Por ejemplo, si nos encontramos al norte del Amazonas, hay agua dulce. Entonces tenemos agua dulce, es decir, agua que no es salada.
Y aunque parece que los ríos son grandes y hay muchísima agua dulce a nuestro alrededor, que es el agua que necesitamos para vivir, la mayoría de los ecosistemas acuáticos son marinos, no involucran agua dulce. Ahora, estos son solo algunos ejemplos, e incluso tenemos a nuestro cuerpo. Podemos ver a nuestro cuerpo como un gran ecosistema, o podemos ver partes de nuestro cuerpo como diferentes ecosistemas. Podemos observar únicamente una fracción. Por ejemplo, supongamos que esta es mi mano, y podemos analizar solamente esta parte y considerarla un ecosistema. Podemos pensar en las diferentes bacterias que existen ahí o en los diferentes tipos de microorganismos que hay y cómo interactúan con cosas inertes como el aire. Podemos analizar cómo interactúa con los aceites de nuestra piel o con las células muertas y también cómo interactúa con las células vivas de la piel y con el resto de nosotros. Y bueno, como estamos enfocados en cómo clasificar a los ecosistemas, algo que generalmente se hace es clasificar a los ecosistemas terrestres en varias categorías. Miren, aquí tenemos una imagen que muestra los principales tipos de ecosistemas terrestres en nuestro planeta y en dónde los podemos encontrar. Y a todos estos diferentes tipos de ecosistemas terrestres se les conoce como biomas. Biomas. Y como podemos ver en este mapa, aquí encontramos el bosque tropical, que es donde se encuentra la selva del Amazonas, pero también lo encontramos en África y en el sudeste asiático, y también lo encontramos en Centroamérica y parte de Norteamérica. Después tenemos los bosques boreales, que los encontramos al norte, y bueno, también existen la sabana, el desierto, la tundra, el hielo polar, el chaparral, el bosque templado y los pastizales templados. Y todos estos nos ayudan a entender cuáles son los diferentes tipos de ecosistemas que encontramos en esas regiones. Y generalmente están determinados por la temperatura, la humedad, el clima, el terreno y los tipos de minerales que se encuentran ahí. Todo eso es un buen indicador que nos ayuda a saber cómo es esa región y qué tipo de vida habita ahí. Pero aún con todo esto, existe mucha variedad. Por ejemplo, el desierto de Sonora, que se encuentra por aquí, al suroeste de los Estados Unidos y al noroeste de México, este es un desierto. Pero existen otros desiertos en el resto del planeta, que aunque pueden ser muy parecidos, no tienen exactamente el mismo clima, o exactamente los mismos factores abióticos o los mismos factores bióticos. Por ejemplo, les voy a enseñar unas fotografías del desierto de Sonora y del desierto rocoso que se encuentra en la isla de Boa Vista. Boa Vista se encuentra por aquí, aunque no podemos verla en este mapa, pero es una isla muy pequeña en la costa de África. Y miren, como podemos ver en estas fotografías, no tenemos que ser expertos para reconocer que, los dos son desiertos, los dos se ven secos, no hay mucha agua por aquí, pero también son diferentes. Miren, en el desierto de Sonora hay un poco más de vida que en el desierto rocoso que vemos aquí. Por eso se llama así, desierto rocoso o desierto pedregoso, porque a simple vista parece que todo lo que existe son piedras. Entonces, las biomas son una forma aproximada de clasificar a los ecosistemas terrestres, pero incluso dos ecosistemas que estén categorizados dentro de un mismo tipo de bioma pueden ser muy diferentes.